Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Recordando que para la universidad es de suma importancia la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Actividades como esta permiten el fortalecimiento pues precisamente del desarrollo de estos proyectos, pero sobre todo el fortalecimiento de las capacidades científicas de todos aquellos que integran a nuestra universidad. Entonces, para mí es un placer y un gusto presentarles al doctor Carlos Enrique George, quien el día de hoy nos va a estar apoyando con una plática muy interesante acerca de aquellos tips y aquellas cuestiones que deben de ser consideradas por las y los investigadores que desean participar por primera vez en una convocatoria para su incorporación al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Entonces, pues con mucho gusto te cedo la palabra, Carlos, para que por favor demos inicio a esta conferencia. Muchas gracias, Angélica, muy amable por presentarme. Y sí, efectivamente, el día de hoy vamos a tener una charla en donde voy a compartir con ustedes algunas experiencias que han surgido en torno al ingreso permanente de investigadores. Sobre todo, platicar un poco acerca de qué es lo que pasa en las comisiones dictaminadoras, que es el espacio en el que se evalúan las propuestas, las candidaturas de los investigadores, de las investigadoras que quieren ingresar a este sistema nacional. Entonces, voy a compartir la pantalla. Permítanme, por favor. Me parece que ya es visible para todas y para todos. Entonces, pues vamos a comenzar con esta charla en donde abordaremos cuestiones que pueden ser del interés de pues aquellas personas con la intención de ingresar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Bueno, ¿qué es el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores? Pues es un selecto de personas que están en la punta de la pirámide de la investigación en México. Pues hay varias características, hay varios requisitos. Estos requisitos se enumeran en el reglamento del SNI. A mí me faltó una I, perdón, es SNI-I, en el reglamento, en la convocatoria del SNI y en los criterios específicos de las áreas que componen al SNI. En general, ¿cuáles son los requisitos que yo debo de tener? Bueno, tener el grado doctoral. Aquí alguna vez una estudiante doctoral, incluso una colega que tenía maestría, me preguntó, ¿debo de esperarme a tener el grado doctoral para empezar a juntar los requisitos necesarios para el SNI? Y mi respuesta es no. Desde que tienes el grado de maestro, desde que estás estudiando el doctorado, debes de procurar generar una producción científica que te permita que cuando egreses del doctorado, que cuando obtengas tu grado, pues ya dispongas de todos estos requisitos que considera el SNI. Sobre todo porque en las últimas reformas al reglamento y en las convocatorias, ahora se considera toda la producción científica que hayas tenido desde la fecha que postulas hacia atrás. Es decir, si tú durante la maestría publicaste 2 o 3 papers, eso te cuenta. Ya no existe ese requisito de ser una producción científica con 3 años de antigüedad, sino ahora se te considera todo. Entonces, si tú tienes maestría, si hay estudiantes de maestría o hay estudiantes de doctorado, no esperen a concluir el grado para tener producción científica. Si bien el requisito es tener este grado doctoral. Después tener el CBU en el sistema de CONACYT, que ahora es el rizoma,
que es un sistema muchísimo más amigable que el anterior, que el del CBU. En este sistema tú debes de subir toda la evidencia, tanto de producción científica, formación de capital humano, divulgación de la ciencia, etc. Y algo que se ha convertido en muy importante es que debes de tener una adscripción en una universidad pública. ¿Puedes tener adscripción en una universidad privada? Sí, pero para ello deberás tramitar un amparo que te permita pues realizar este acto. Lo más pertinente, lo más factible es tener una adscripción en una universidad pública. ¿Qué requieres para tener esa adscripción? Pues acercarte al área de posgrado y solicitar que te dé esa adscripción como investigador. Esto es algo independiente de la evaluación. Puedes tener adscripción y no ser SNI. Obviamente lo ideal es que tengas tu adscripción y que participes en la convocatoria y seas SNI. Otro punto que menciona es tener capacidad de producción científica y tecnológica. Y esto de repente puede ser algo un poco abstracto, algo un poco subjetivo, al menos a leerlo de primera vez de esta manera. Quizá yo considero que sí tengo esa capacidad de producción científica, pero cuando revisas los criterios específicos es cuando te das cuenta de qué es o qué significa esto de tener capacidad de producción científica y tecnológica. Y también, pues tu línea de investigación debe de ajustarse a alguna de las 9 líneas del Sistema Nacional de Investigadores. En particular, las 4, 5 y 6, pues tienen que ver más con áreas relacionadas con las ciencias sociales. Y las demás áreas, excepto el área 9, que es interdisciplinaria, pues tiene que ver con disciplinas más orientadas a las ciencias físico-matemáticas, a las ciencias exactas y a la medicina. Entonces, hay que escoger muy bien el área. La acción científica debe de apuntar a alguna de estas áreas sin que quede lugar a duda. En algunos casos hemos revisado postulaciones en las que, por ejemplo, un ingeniero en mecatrónica dice, bueno, yo me voy a ir al área 4, que todo es educación. Y de repente sus artículos pues tienen que ver más con el desarrollo tecnológico que con procesos formativos. Entonces, desde ese momento pues se descalifica un tache de que la producción científica no corresponde con la línea de investigación que seleccionó. Voy a hacer algunos comentarios sobre la aplicación de los criterios generales antes de empezar antes de pasar a las cuestiones más cuantitativas, más puntuales. Bueno, después de la convocatoria, que ahora se dio muy temprano por cuestiones de política pública, por cuestiones de la elección presidencial, ahora surgió hace una semana la convocatoria del SNI. Después de la convocatoria del SNI viene la convocatoria para crear las comisiones dictaminadoras. Estas comisiones dictaminadoras cuentan de 10 a 12 miembros aproximadamente y se crean por insaculación, como dice el reglamento, es decir, por un sorteo, por una selección aleatoria, se va haciendo la invitación a los investigadores para ser parte de una comisión dictaminadora. Si vas a evaluar quiénes pueden ingresar como candidatos, tienes que ser SNI 1. Si vas a evaluar quiénes pueden ser SNI 1, tienes que ser SNI 2, etc. También ya surgieron nuevas pautas temporales, que esas seguro ya las conocen. Perdón. Para poder subir de nivel, tienes que haber pertenecido al nivel anterior durante 2 periodos consecutivos. Es decir, debes de estar 10 años, por ejemplo, como candidato como SNI 1 para subir al SNI 2 y lo mismo para el SNI 3 y para eméritos, pues hay otro tipo de consideraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las comisiones dictaminadoras? Hay una que es para el reingreso no vigente y el nuevo ingreso.
¿Qué es el reingreso no vigente? Cuando tú dejaste de ser SNI por un periodo de tiempo, quieres reingresar, entonces eres reingreso no vigente, y los de nuevo ingreso son los que nunca han pertenecido al SNI. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se conforma la comisión y los aspirantes son evaluados por 2 miembros de la comisión de forma independiente y sin discusión. Es decir, los miembros, estos 2 miembros de la comisión, únicamente generan un veredicto. Se conforma un expediente con los resultados de la evaluación de cada uno de estos evaluadores, y si la evaluación es positiva, pues se otorga el nivel del SNI, que puede ser candidato en caso de que seas de nuevo ingreso, o SNI 1 en caso de que seas reingreso no vigente. En caso de que haya diferencia en la evaluación de los miembros de la comisión, se discute la dictaminación en el pleno, se genera un pleno y ahí se discute por qué sí, por qué no, etcétera. Y a partir de ahí se emite un dictamen. Acá los dictámenes a veces se prestan a cuestiones de criterio individual de los miembros del comité. Por ejemplo, hay quien dice, oye, pero mira, este aspirante tiene 5 capítulos de libro. Y bueno, la mayoría de nosotros sabe qué es lo que sucede con o qué puede suceder con los capítulos del libro, ¿no? Que es una simulación en donde un grupo de amigos se junta para escribir varios capítulos, publicar un libro, y se pone ahí, este libro fue eh, evaluado por pares, tal, pero no hay una evidencia de esa evaluación. Entonces, cuando eso sucede, pues puede ser muy debatible si son válidos los capítulos, no son válidos, y por lo generalmente no son válidos. Después, para el nivel candidato y nivel 1, pues es la misma dinámica. Los aspirantes son evaluados por 2 miembros de la comisión, se conforma el expediente. Si hay igualdad de opiniones en cuanto a si es nivel candidato o nivel 1, se emite la evaluación y se genera más adelante el nombramiento. Si hay diferencias, se presentan en el pleno y es la misma dinámica. El que dice que sí tiene que exponer por qué sí, y el que dice que no tiene que exponer por qué no, procurando ser muy objetivos. Eso vamos a comentarlo más adelante cuando veamos las características para pertenecer a cada nivel. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los aspectos relevantes que se revisan en las postulaciones? Primero, la producción científica, que es el aspecto más peso en la evaluación del SNI. Si bien es cierto, debe de haber un equilibrio. El SNI es eh, como un locker, como un archivero que tiene varias gavetas, y debe de haber algo en cada una de ellas. Debemos de procurar mantener un equilibrio, pero siempre en los comités pues se genera más atención a la producción científica. El segundo punto es el fortalecimiento de la comunidad científica y tecnológica. El tercero es el acceso universal al conocimiento. Y el 4 es liderazgo y reconocimiento. Dependiendo del nivel al que quieras ingresar, hay algunos aspectos que no son necesarios cumplir, y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a enfocarnos o a explicar primero qué es la producción científica. En las reconsideraciones, cuando te evalúan, te niegan el nivel, el ingreso al SNI, el investigador puede solicitar una reconsideración, y esa reconsideración generalmente la ve el investigador en su perspectiva de qué es la producción científica. Bueno, cuando hablamos de este tema, hablamos de artículos válidos. ¿Y qué es un artículo válido? Pues son aquellos artículos, primero, que sean de tu área.
Si tú estás en el área 6 de ciencias sociales y empiezas a publicar de biotecnología, pues tiene que haber algún tipo de alineación de la biotecnología con esa área 6 de ciencias sociales. Si tú tienes un amigo, un conocido, o incluso si colaboraste con un artículo en esa área, no te lo van a considerar porque no pertenece a tu área 6 de ciencias sociales. Entonces, ahí se empiezan a descartar algunos artículos, ¿no? Y algunos muy buenos y muy bien posicionados. Que sean artículos de investigación, es decir, que no sea divulgación, que no sean erratas, que no sean cartas al editor, esas no valen, ¿ok? Estos artículos tienen que estar en revistas indizadas en Scopus, Web of Science o mínimo revistas del catálogo de CONACYT. Nos llegó un investigador o más bien un postulante, decía es que ¿por qué me rechazaron? Si yo tengo 14 artículos publicados en un lapso de 3 años. Sí, pero ninguno de esos artículos está indexado en Web of Science, en Scopus o en CONACYT, en el catálogo de CONACYT. Entonces, si tú tienes artículos en Latindex, en revistas que están en el catálogo de Latindex, de Redalic, y de otras bases de datos que andan por ahí, pues no te serán contabilizados como producción científica para el SNI. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Escribir lleva su tiempo, cuesta trabajo, publicar también, escoger una buena revista también. Si nosotros vamos a publicar, tenemos que publicar en revistas mínimo de CONACYT y muy deseable que estén en Scopus, Web of Science. En el cuartil 1, en el 2, si tienes en el cuartil 1, ya da por hecho que ingresaste al SNI. Pero también si tienes artículos en el cuartil 2, 3, 4 de Scopus, pues te van a ayudar bastante. 3 años cobró relevancia, pues es precisamente la relevancia del autor. ¿Cuáles son los artículos que tienen más valoración entre los miembros del comité? Que tú seas el primer autor, que seas el autor de correspondencia o que tu primer autor sea tu alumno de licenciatura, maestría, doctorado. Aquellos artículos con más de 4 autores, pues ahora ya no son tan bien vistos por los miembros del comité. Sobre todo cuando son 6, 7, 8, 9 autores, pues hace 2 años surgió el criterio de que se iba a prorratear la autoría, es decir, te iba a tocar un porcentaje de autoría si pasabas de los 4 autores. Después se dio marcha atrás a ese requisito, pero aún así, artículos con numerosos autores pues no son bien recibidos. Y hay áreas y también hay algunos niveles en los que el factor de impacto es importante en la publicación. ¿Qué quiere decir? Que ese artículo está en una revista con un muy alto factor de impacto, es decir, que tenga muchas citas, que sea una revista en los cuartiles más altos de Scopus, en el 1, en el 2, etc. ¿Qué es lo que no se vale? Los capítulos del libro. Sí te los aceptan, pero de repente en comisiones te los toman al 2x1 o al 3x1. Los capítulos en todo caso podrían entrar en el apartado de divulgación de la ciencia. No tienen tanto peso como producción científica y obviamente no tienen el mismo nivel que los artículos científicos. Entonces, no está mal tener capítulos de libro. Lo que está mal es quererlos colocar como producción científica. ¿Ok? Entonces mejor vamos a meterlos ahí en divulgación. También hay libros que son autoeditables, es decir, yo genero mi propio libro, le pongo un nombre bonito, una portada bonita y lo publico. Esos no valen, tampoco que sean diferentes al área en la que te inscribiste al SNI. Deben de ser publicados por una editorial de prestigio. Y el siguiente punto es muy difícil de demostrar, que se tenga evidencia de una evaluación por pares. A veces el editor genera una carta donde dice estos artículos fueron evaluados por
pero no dice cuál fue el resultado de esa evaluación, si se sugirieron mejoras, si pasó tal como estaba. Entonces, si ustedes tienen un libro que fue evaluado por pares, pues soliciten la carta al editor en donde diga quién evaluó qué, cómo se evaluó, cuál fue el resultado de esa evaluación y cuál fue el cierre de la evaluación. Se publicó tal como estaba, con cambios, con etcétera, etcétera. Y no se permiten capítulos de la misma universidad. Si es editorial UPMH, editorial UAH, editorial, esos sirven solamente como divulgación, pero no como producción científica válida. Los libros válidos, bueno, como les decía, igual que no sean autoeditados, que se tenga esa evidencia de evaluación por pares. Si eres autor único, es mucho mejor que si son varios autores o que si es una compilación. Las compilaciones igual, pues no tienen ese nivel como el de los artículos científicos. Y tampoco se permiten libros de la misma universidad. Siguiente punto, fortalecimiento de la comunidad científica. Aquí lo que nos va a contar que nosotros ingresemos a Rizoma son las asesorías de tesis, de licenciatura, de maestría y de doctorado. No es que valgan lo mismo, pero sí cuentan lo mismo. Si tú tienes una tesis, ojo que sea tesis, que no sea, o que sea un documento científico con las características de una tesis, cuenta. ¿Ok? Aquí hay un candado que nos pone el CONACYT, es que los alumnos, o el SNI mejor dicho, es que los alumnos deben de ser de una institución mexicana y de preferencia que sean de una institución pública, aunque no hay algo que limite que sean de una institución privada, y se debe de contar con la constancia oficial director o codirector de tesis. No deben de ser tesis que estén en proceso, deben de ser tesis culminadas y de la que tengas constancia. La otra parte de fortalecimiento de la comunidad científica, las clases. Y ojo, aquí las clases pueden ser de preparatoria, profesional, maestría o doctorado. Desde el año pasado, o si mal no recuerdo, desde hace 2 años, ya las clases de preparatoria son válidas. Creo que desde hace más. Entonces, si ustedes, sé que no tenemos muchos tiempos libres, pero si ustedes en su tiempo libre pueden dar una clase de preparatoria o de profesional o de maestría o de doctorado, pues esas son muy importantes y son muy válidas para el SNI. Las clases, hay que diferenciar, las asesorías de tesis no son clases para el SNI. Deben de ser materias que estén en el currículum. ¿Puede ser una materia que se llame seminario de tesis? Sí, pero las asesorías independientes no se valen. Tienen que ser en una institución mexicana y obviamente deben de contar con la constancia, en donde se señale el nombre de la materia, el periodo y la universidad. El acceso universal al conocimiento, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a las conferencias que nosotros impartimos en congresos nacionales e internacionales. ¿Okay? Yo debo de ser el autor de la conferencia y yo tengo que ser el expositor de la conferencia. Y debo de tener constancia o certificado de la impartición de esa conferencia. Hay otros puntos que se valoran mucho, como por ejemplo que yo tenga la constancia de participación en un seminario, puede ser seminario de tesis, puede ser congreso, puede ser charla, por invitación, ¿ok? En donde diga la Universidad X y lo invita a que imparta una charla llamada tal para nuestros estudiantes tal. Esto se puede equiparar con el diploma o la constancia que te dan al final de un seminario. Pues aquí depende un poco del criterio del comité. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero por lo general esto suma. Que tengas un diploma, una constancia, pues va sumando.
También si has participado en mesas de trabajo, en mesas redondas, en mesas de debate, y tienes alguna evidencia de ello, como un video en YouTube, como algo que pueda ser evidenciable, también sirve. Solo te sugiero que pidas esa constancia de participación. ¿El diseño de recursos educativos abiertos en Internet sirve? Sí. Si tú tienes educativos abiertos que sean tuyos, sirven demasiado, pero sirven aún más si tú registras como propiedad intelectual algún recurso educativo. Puede ser algo muy sencillo como una presentación, como una infografía, como un diseño instruccional, como una experiencia formativa de algún tipo, etcétera. El registro de propiedad intelectual, por lo general, se obtiene rápido en el lapso de un mes. No es muy costoso, si mal no recuerdo, creo cuesta entre 300 y 500 pesos. Lo puedes hacer en línea. Entonces, no está mal que tú, si tienes algún recurso educativo abierto, generes el registro de propiedad intelectual, lo subas a internet para que todo el mundo lo pueda consultar. Eso cuenta muchísimo. Y eso en algún momento puede equilibrar que a ti te falte algo en alguno de los otros cajoncitos del SNI. También, si has participado en webinars, en programas de radio, de televisión, en páginas de divulgación, en foros, etcétera, procura tener la constancia de participación. Es importante que tengas el enlace a la conferencia, al webinar, al podcast, pero si tienes esa constancia, pues sirve todavía más. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener para ingresar, por ejemplo, como candidato? Aquí hace 2 años se generaron cuartiles. El CONACYT, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, evaluó cuántos son los artículos, la producción científica promedio que tienen los investigadores para ingresar a un nivel. Entonces generó sus propios cuartiles, Q1, Q2, Q3, Q4. Con base en ello, pues están determinando cuál es el nivel para ingresar o permanecer. No está muy extremo el asunto. Un artículo como autor principal que esté indexado en Scopus, al menos, o ya de perdida en el catálogo de CONACYT. Si tienes un artículo como autor principal, pues ya tienes un punto muy importante. O puedes tener 2 artículos como coautor, siempre y cuando seas autor de correspondencia, siempre y cuando seas autor de correspondencia. Y hay algo que no queda así como que muy claro, dice un elemento de incidencia en la atención de problemas nacionales. Esto lo interpretamos como que pues, el producto o la producción científica esté acorde a alguna de las líneas del CONACYT. Si toca alguna por ejemplo, algún elemento como ciencia de frontera, es mucho mejor. Si está alineado a los problemas nacionales de alguna forma, es mucho mejor. Entonces, un artículo como autor principal, obviamente no debes de quedarte rozando el límite. Lo aconsejable es que tengas al menos 3 artículos para que ingreses sin ningún problema como candidato. Una actividad de formación, que puede ser una clase o varias clases en prepa, en licenciatura o en posgrado, o también una dirección de tesis en licenciatura o posgrado. Si esta tesis está en posgrado, es de alguno de los programas PNC, también es mucho mejor. Y un elemento válido de acceso universal. Este elemento válido de acceso universal es muy aconsejable que esté respaldado por una institución educativa. Que tengan la constancia, el diploma, la invitación en donde esté el nombre de la charla, de la conferencia, la fecha,
la firma y el nombre del responsable de la universidad que te invitó o donde llevaste a cabo la charla. Liderazgo y reconocimiento no es requerido para el ingreso a candidato. Ahora para el ingreso a candidato te dan 4 años. Ingresas como SNICE y tienes 4 años. Antes eran 3. Con un año más, pues te da tiempo de empezar a juntar tu producción científica para cuando te toque evaluar e ingreses y quieras subir al SNI 1, que ya no tienes otra opción que subir al SNI 1, ya no te puedes quedar otra vez como candidato. Entonces, esto es para el nivel C. Para el nivel 1, aquí ya te solicitan 4 productos. Entonces, chéquense la diferencia. Cuando ingresas como candidato te piden 1, pero en ese lapso de 4 años, que realmente son 3, porque un año antes te evalúan, ya debes de tener 4. ¿Ok? Entonces, si siembras acá, si acá tienes 3, si acá juntas 3 para ingresar, si te dejan como candidato, acá ya vas a tener menos presión para generar más productos. Para ingresar como nivel 1 te piden 4 artículos, libros o capítulos de libro, pero siempre el consejo es que sean artículos indexados en Scopus, en el catálogo de CONACYT y en Web of Science. ¿Ok? Con eso vas a asegurar tu permanencia en el nivel 1 en cuanto a producción científica. Si les piden 4, pueden tener 8. ¿Sale? Siempre es muy importante no dejar lugar a dudas al comité de cuál es tu producción científica. También puede ser un libro de investigación como autor único o también un elemento de atención de problemas nacionales, pero yo les sugiero que sean 4 artículos. En caso de que no llegues a tener los 4 artículos, ¿lo pudieras compensar con un capítulo de libro o con un libro de investigación? Sí, pero es ahí cuando empiezas a dejar lugar a dudas al comité evaluador, cuando dicen, oye, a ver, el capítulo del libro, ¿sí lo habrán, sí habrá sido revisado por pares? A ver, vamos a ver, pues nada más en la hoja de agradecimientos dice, se agradece a los pares que evaluaron estos capítulos, ¿no? Entonces no vale, entonces te quedas en 3 productos y pues ya no llegaste al nivel. Te piden 2 actividades de formación, hay que procurar tener el doble, en media superior, superior o posgrado, y una dirección de tesis o una dirección de tesis en licenciatura o posgrado. Entonces, si eso lo lograste acá, pues acá ya va a ser mucho más fácil que puedas llegar al nivel 1 inmediatamente. El acceso universal al conocimiento, 2 elementos válidos de acceso universal. Como ya dijimos, pueden ser webinars, pueden ser artículos de divulgación, pueden ser podcasts, perdón, pueden ser recursos educativos abiertos, pueden ser registros de propiedad intelectual, etcétera. Liderazgo y reconocimiento no es requerido. Y vamos a hablar en este momento solo del nivel 1 porque ya después hablaremos del nivel 2, del nivel 3, otros niveles. Para la nosotros ahora en el nivel 1 o el investigador que ingrese en el nivel 1 tiene 5 años para generar nuevamente esa producción científica y poder quedar nuevamente, poder permanecer nuevamente en el nivel 1 por otros 5 años. Recuerden que ahora se tienen que pasar 10 años para pasar del nivel 1 al nivel 2. Pero en esos 5 años, pues nosotros tenemos que juntar 4 artículos, 4 productos que sean al menos 2 artículos, pero ya saben la regla no escrita, esos 2 que sean 4, lo puedes compensar o puedes tener como extra libros o capítulos de libro. Y aquí puedes sustituir un artículo con un elemento de atención de problemas nacionales. Tienes que tener 4 actividades de formación, o sea, 4 clases o 2 direcciones de tesis. Si tienes 8 actividades de formación y 4 direcciones de tesis, pues tu permanencia pues, la vas a lograr más fácil. Acceso universal al conocimiento, 4 elementos válidos de acceso universal, igual aplicamos la regla.
Aquí antes tú podías pasar del nivel 1 al nivel 2 pues más rápido. Ahora pues hay que esperarse 10 años. Si por ejemplo a ti se te vence el nivel 1 habiendo cumplido 8 años, pues puedes pedir una prórroga de 2 años más para no tener que pasar otros 5 años en el SNI 1, pasas 2 años más en el SNI 1, llegas a los 10 años y te evalúas para subir al nivel 2. Entonces acá, pues ya los requisitos obviamente son más. Aquí ya te piden que sean, por ejemplo, 3 artículos en Q1 o Q2. ¿Ok? Aquí ya no te valen los artículos que sean en Q3 o Q4 de Scopus. O que sean revistas de CONACYT de competencia nacional o internacional. Ahí en el catálogo de CONACYT ahí dice cuáles son, de competencia nacional o internacional, como autor de correspondencia. Si tu alumno es primer autor, también se vale, pero aquí ya para el nivel 2, pues los requisitos se vuelven un poco más fuertes. Pero, insisto, si tú llegaste acá con el doble de producción, si te pidieron 4 y entregaste 8, cuando llegues a la evaluación para el nivel 2, pues prácticamente con bastante margen. No hay que dejar las actividades de formación ni las direcciones de tesis. Debemos de tener ya aquí más elementos de acceso universal y aquí nos piden que 2 ya sean por invitación. Es decir, que alguna universidad me diga, oye, necesito que me ayudes a hacer el diseño instruccional de una materia de la carrera o del posgrado tal, que necesito que me diseñes una experiencia formativa para estudiantes de posgrado, que debe haber invitación. Y finalmente, liderazgo y reconocimiento. Debes de tener 3 indicadores de liderazgo. Algún proyecto financiado, ya sea de convocatorias CONACYT o de convocatorias de financiamiento externo, como nivel responsable. Entonces, esto cuenta mucho. Hay universidades públicas, además de las convocatorias de CONACYT, hay universidades públicas y privadas que otorgan financiamiento a los investigadores por realizar algún proyecto. Entonces, hay que buscar. El TEC de Monterrey es una de esas instituciones que puede generar financiamiento a investigadores externos, quizá no con nivel responsable, pero sí cuenta que estés en algún proyecto. Que tengas algún premio de investigación, hay que postularse a premios, no hay que pensar que no podemos ganar a ganar algún premio. Significa que te den el primer lugar en alguna convocatoria de premios a la investigación. Puedes tener un reconocimiento como el proyecto más innovador, puedes tener el tercer lugar en el premio de investigación tal. No dice qué lugar debes de tener, dice que tengas un premio. Entonces, eso es muy importante para subir al nivel 2. Hay que construir redes, eso es muy importante. Pueden generar ustedes alguna red de investigación y ser los líderes. Esa red obviamente debe de estar avalada por mi universidad. No es necesario que sean redes normalizadas, por así decirlo. Puede ser una red de colegas de trabajo que estén generando algún proyecto. Que seas formador de otros miembros del SNI, que impartas charlas, cursos, conferencias de cómo generar evidencia o productos para el SNI y que seas miembro del comité editorial de revistas indexadas. No que seas revisor de artículos, que seas miembro del comité editorial, que tú seas el que decida, el que sea el primer filtro para saber si un artículo pasa o no a la siguiente etapa, que es la revisión por pares. ¿Qué es lo que pasa si esto de liderazgo y reconocimiento lo tienes acá? Pues te puede servir para equilibrar la balanza. Supongamos que tú tienes 3 productos, ya no sacaste otro, no alcanzaste. Bueno, cuando viene la evaluación en el comité, decir, oye, no tiene 3, pero es líder de una red. Entonces, eso lo puede compensar. Oye, no tiene tesis, no, pero es el responsable de un proyecto financiado de CONACYT. Bueno, eso puede equilibrar la balanza. No quiere decir que sea una garantía,
pero sí puede equilibrar la balanza al momento de que surja el debate en el pleno de si alguien es merecedor de estar o no estar en algún nivel del SNI. Entonces, hay otro apartado muy importante que es el que se llama consideraciones, y ese viene igual ahí en Rizoma, y ahí ustedes pueden vender su postulación en el sentido de que van a nombrar sus logros más importantes. Por ejemplo, mi alumno del doctorado actualmente es miembro del SNI, o mi alumno obtuvo un financiamiento de tal institución. También si tienen premios a nivel local, nacional, internacional, si tienen algún reconocimiento municipal, algún reconocimiento de su institución educativa, de otra institución educativa, que denote liderazgo en su área de conocimiento, también es importante que lo mencionen cuándo, cómo, por qué. Si tienen emprendimientos educativos, no quiere decir que sea un emprendimiento que los esté haciendo millonarios. Puede ser un emprendimiento social que esté sirviendo a una comunidad o a la comunidad educativa para generar algún tipo de bienestar. Si tienen eso, lo ponen. Si tienen alguna nota en el periódico que diga el investigador tal hizo esto, la pueden ir agregando, etcétera. Obviamente deben de mencionar si ustedes son miembros de grupos de investigación externos a su universidad, también lo pueden mencionar ahí. Y si también han sido evaluadores de premios o candidaturas a becas, también ahí lo pueden ir agregando. Bueno, ya casi terminamos esta charla. Algunos comentarios finales. Tienen que elegir apropiadamente el área del SNI. ¿Cómo sé qué área elegir? Bueno, pues donde yo tenga mayor producción científica, ahí es donde debo de ingresar. Ahí es donde me debo de adscribir al SNI. Hay que mantener el CBU actualizado. En Rizoma ya es mucho más fácil. Muy importante, las evidencias deben elaborarse con calidad. No tenemos que dejar lugar a dudas al comité evaluador de que mi evidencia realmente es una evidencia. Nos hemos encontrado con que hay investigadores que ahí medio escanean una constancia y se ve toda borrosa, o está chueca, o está mal cortada. Entonces, son tantos los expedientes que se revisan que cuando tú ves algo así dices, no lo entiendo, esto no vale, y tache. Hay que tomarse el tiempo para que quede bien claro, bien recortado, bien subido allá a Rizoma. No hay que generar dudas a los evaluadores. Oye, a ver, es que aquí me subió una constancia de una materia, pero no dice cuándo. Ah, no, pues entonces no vale. Oye, es que este artículo dice que está en el DOI, lo copió mal, o subió un documento por otro, no sé. No hay que generar ninguna, que lo que subamos, cuando lo lee el evaluador, le quepa toda la certeza de que es un producto científico o una tesis o una constancia, etcétera. Y les sugiero que pues, en su computadora tengan esa carpeta con la producción científica categorizada ahí por los espacios, por los cajones que debemos de llenar en el RISC. Muy importante, y ya para ir cerrando, ninguna universidad nos va a dar de investigación. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que buscar y crear redes de investigación, solicitar el ingreso. Si nosotros la creamos, pues tratar de venderla con nuestros colegas investigadores para que en comunidad podamos generar artículos científicos, para que entre ese grupo nos establezcamos metas de producción científica, las vayamos cumpliendo y eso garantice nuestro ingreso al SNI. Hacer de la investigación un hábito. La investigación es como comer. No puedes dejar pasar un día sin hacer investigación. Ya sea que estés en el nivel de ideación, ya sea que estés en la implementación de un cuestionario, ya sea que estés analizando datos, pero hay que hacer de la investigación un hábito. Si nosotros tenemos ese hábito,
Cuando nosotros nos demos cuenta, ya vamos a tener 7, 8 artículos en Scopus. O a lo mejor empezamos con un artículo en una revista en Latindex, por ejemplo. Y ya después de ahí elevamos el nivel. Y después se nos va a hacer ya fácil estar generando productos de impacto, de muy buen impacto, bien posicionados. Y vamos a entrar y navegar en automático ahí en el SNI. Hay que buscar codirecciones de tesis. En mi universidad, tampoco en ninguna universidad, hay suficientes tesis para que las dirijamos. Entonces, hay que buscar en otras universidades. ¿Y cómo voy a lograr eso? Pues precisamente generando redes de investigación o ingresando a redes de investigación, buscar invitación en espacios de difusión del conocimiento. Podemos hablar, no sé, se me ocurre a Radio Universidad y decirles, oye, mira, tengo este proyecto, ¿me invitas a presentarlo? O sea, es algo que lleva tiempo, pero que tiene un valor de retorno muy importante. Y finalmente debemos de trabajar por lo que realmente vale. Escribir un artículo te lleva tiempo. Encontrar una revista que te publique ese artículo rápido, entre comillas rápido, 6 meses, también lleva tiempo. Entonces esto nos lleva a que lo importante no es publicar mucho, sino publicar artículos de alto impacto. Un artículo de alto impacto indexado en Q1 o Q2 de Scopus vale mucho más que tener 15 artículos en Latindex, en Redalic, en XX Journals. Entonces, hay que apostar por lo que realmente nos va a valer para la evaluación del CONACYT. ¿Cómo nos podemos apoyar? Bueno, más adelante vamos a generar algunos talleres para la elaboración de productos científicos. Aquí es muy importante señalar que cuando se llevan a cabo estos talleres, pues el índice de mortandad es muy elevado. De 10 investigadores que inician en el taller, solo 1 o 2 terminan, que son los que tienen realmente la intención y la vocación para escribir y para ingresar al SNI. Vamos a generar, se pueden generar también talleres de emprendimiento educativo, talleres de ingreso al SNI, que esos son de más larga duración, y a lo mejor algún bootcamp de publicación de productos científicos. Entonces, estas son acciones que podemos ir generando, que voy a ir generando para hacer más limpio el camino para el SNI. Y bueno, pues entonces, pues hasta aquí termino. Espero que esta plática les sirva. Desde luego tenemos algunos minutos para, en caso de que haya dudas, preguntas, ¿no? Ya todos listos para el SNI. Hola Carlos, buenas tardes. Hola Jennifer, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda que me acaba de surgir en este momento. Cuando estaba haciendo la explicación de la candidatura al traslado al SNI, no quiere decir, porque yo había entendido o había leído mal que, por ejemplo, toda la producción que te evaluaban en ese periodo era la que habías hecho, por ejemplo, en candidatura. Pero si estás diciendo, o por lo que te entendí es, si yo en candidatura ya tenía, por ejemplo, proyectos financiados y en el SNI 1 para el SNI no tengo tantos artículos, pero se suman los proyectos anteriores que tenía. Si estos proyectos rebasan el tiempo de tu nueva postulación, sí. Eh, por ejemplo, si un proyecto lo terminaste, bueno, a ver, te explico nuevamente. Es mucho mejor si estos proyectos rebasan el límite de tu nombramiento anterior. Si lo rebasan, está perfecto. Como para el nivel candidato no te solicitan financiados. Si tú en el apartado de reconsideraciones pones que ya tuviste, escribes que ya tuviste un proyecto financiado, sí te cuenta. ¿Sí me explico? En el momento en que tú hagas tu nueva candidatura,
puedes trasladar ese proyecto financiado a tu intención de ser SNI 1. ¿Ok? O sea, eso sí es válido. Pero para que el evaluador lo considere, se lo tienes que recordar. Durante mi periodo como SNI-C, participé en un proyecto financiado por CONACYT con un monto que fue el periodo tal y tal, y obtuvo como resultados estos. Este proyecto le da valor a mi candidatura como miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. O sea, todo eso se les tienes que recordar. Sí, como decías, venderles todo lo que has hecho. Sí, sí, porque en algunas postulaciones se deja a la imaginación del evaluador qué fue lo que está haciendo el candidato, qué fue lo que hizo el candidato. Entonces, cuando tú en los apartados de reconsideraciones pones eso, ya te das cuenta. Y dices, ah, sí, pues cuando era candidato, pues tuvo este proyecto, entonces, pues esto le da un plus para ser nivel 1. Ok, muchas gracias. Bueno, otra recomendación es que los que vayan a ingresar o vayan a hacer su postulación al SNI, pues lo hagan, pues ya, esta semana, porque no sabemos si bueno, sí tenemos noticias de que la plataforma Rizoma también llega a estar inestable cuando son los últimos días o las últimas horas de la postulación. Entonces, a menos que tengan todavía pendientes algunas constancias o algunos reconocimientos, pues yo les recomiendo que manden su postulación ya en los próximos días. Se cierra en 10 días, pues los próximos 5 días son cruciales para que no tengan ningún problema para hacer el envío. Y otra recomendación muy importante, una cosa es generar la postulación y otra hacer el envío. ¿Ok? Entonces, asegúrense de que el envío fue realizado, que oprimieron el botón de hacer el envío, porque el año pasado sucedió que varios colegas pensaron que por llenar toda la información en el rizoma ya estaba hecha la postulación y no, les faltó eso y obviamente se han tenido que esperar un año. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí las constancias. Y Dalit dice las constancias o cartas que acreditan. Ay, se me fue. Que acreditan. Dice en el chat, las constancias o cartas que acreditan que damos clase, ¿a quién se solicitan? Las solicitan a su coordinador académico o al área de su institución educativa que está encargada de la coordinación de los programas. No es necesario que se las firme el rector o el... No, no. Lo importante es que tengan nombre de la materia, fecha de la impartición y la firma del responsable. No es posible participar si no tienes el grado. Debes de tener el título y la nacional para poder participar. Pero insisto, eso no los invite a no tener producción científica durante este año. Justo ahora es su oportunidad para unirse a redes de colaboradores, a redes de investigadores para generar producción científica, para que el siguiente año pues ya estén. Horacio dice la constancia de que se está asesorando tesis, igual con el director del programa, pero recuerden, es la constancia de la terminación de la tesis. No, no valen constancias de asesorías. Sale lo que vale es la constancia que diga que fuiste director de tesis de tal alumno en tal periodo y que realizó su examen profesional tal día y que fue aprobado. Las que tenemos corriendo no valen para la evaluación. Sí, en este caso aquí en la universidad, cuando se presenta una tesis,
Una vez que esta ya se llevó a cabo la defensa, se emiten las cartas, ¿no? Propiamente, la constancia de que se hizo la defensa de la tesis, el acta propiamente del acto, ¿no? Protocolario. Entonces, en esa acta, que se tramita directamente con el área de servicios escolares, viene el nombre de quién fue el asesor de la tesis, bueno, si fue un codirector de tesis. Entonces, ese documento es el que puede servir para avalar esta parte de la dirección de las tesis. Y, tenemos otra pregunta, dice, si cuentan con prototipos realizados en nivel de maduración, me imagino que diga, que dice, se toman en cuenta. A ver, si están en nivel de maduración, no te lo van a tomar en cuenta, pero si tú generas, no me acuerdo cómo se llama, voy a inventar, es una prepatente, no me acuerdo cuál es el término correcto, pero antes de generar una patente, creo que se llama intención de patente o algo así, eso sí te cuenta. Si tú tienes algún prototipo en maduración, puedes registrar el manual para hacer funcionar ese prototipo como un registro de propiedad intelectual. O sea, no tienes que escribir un libro, por ejemplo, puedes generar el manual para utilizar el prototipo tal. Lo registras ante el INPI y eso sí te cuenta. Entonces, hay salidas que nos permiten tener producción válida para el SNI. Entonces, se me ocurre esa parte. En la plataforma aparece un espacio para cargar las asignaturas. Sí, se deben de cargar todas, ¿sale? No importa que hayas impartido la asignatura Ciencias de los Materiales 5 veces, las 5 veces las debes de subir al apartado, ahí en el rizoma. O sea, no importa que sea la misma materia. Me imagino que esa es la pregunta. Dice, si participamos en 2024 y no somos aceptados, ¿se debe dejar pasar tiempo? Más bien lo que tienes que hacer es generar producción científica. La cuestión no es que puedas aplicar al año siguiente, sí puedes hacerlo. Más bien la cuestión es que es que si participas y no ingresas, durante este año procures tener producción científica suficiente. Entonces aquí una buena práctica es que empiezas a mapear cuáles son las revistas que publican más rápido. Haces ese mapeo y pues mandas ahí tu artículo procurando que se publique durante el año. Hay algo muy importante. Generalmente nuestra producción científica se refleja hasta el siguiente año. Por ejemplo, si ahorita se ponen a escribir un paper y lo mandan a publicación en abril, es muy probable que salga en enero del siguiente año. Si tienes suerte y si tienes bien mapeado cuál es la fecha de cierre o el cierre de los calls de alguna revista, por ejemplo, que diga cerramos en abril y publicamos en agosto. Bueno, ya la hiciste, pero debes de tener ese mapeo. Entonces, regresando a la pregunta, ¿puedes concursar? Sí, pero debes evaluar si te conviene concursar. Si no vas a avanzar en la producción científica, pues mejor espérate otro año. No aparece a cuántos grupos le dimos clase, es que es individual. O sea, tienes que meter grupo por grupo. Supongamos que le diste ciencias 1 a 3 grupos, bueno, tienes que subirlo por cada grupo. En la universidad las actas de grado no especifican asesores. Se puede complementar con una constancia. Sí, con una constancia, como les decía, en donde se mencione que ustedes fueron directores o codirectores de tesis. En Va a esta decir, parte, perdón, George, quisiera complementar que, bueno, sí se puede solicitar una pequeña modificación de esas actas salariales escolares en donde aparezca en específico el nombre
del director o del codirector de tesis, pero en caso de que haga o de que exista la necesidad de una constancia adicional, las está emitiendo el área de investigación y posgrado, precisamente. Solamente 2 investigadores nos han solicitado esas constancias. Si ustedes están en ese caso, pueden acercarse con el acta del examen de tesis o bueno, con la presentación y nosotros con eso elaboramos las constancias correspondientes a partir del área de investigación y posgrado. Muy bien. Mario, muchas gracias, Angélica. Mario dice, ¿las constancias de materia serían para todas las materias o solo un periodo determinado? Bueno, a ver, ahí yo lo que he visto es que hay investigadores que suben una constancia en donde dice, del periodo enero-abril, el profesor impartió estas materias entre estas fechas, etcétera. Y hay profesores que meten una por una. De cualquiera de las dos formas es válido. Cuando lo descargas y te das cuenta que en el periodo de enero a abril impartió 6 materias, pues te cuenta lo mismo, ¿no? Que si subieras una por una. Obviamente de todos los periodos que tengas. Sí, también en esta parte quisiera comentarles que estamos trabajando un formato. Bueno, es un ejemplo de un formato que viene avalado por la Secretaría Académica, donde precisamente están los nombres de todas las asignaturas, el periodo en el que se impartió, el número de estudiantes atendidos. Entonces, quien tenga necesidad de este formato también puede acercarse con una servidora y se los mando vía correo electrónico para que ustedes ahí puedan descargar su información y que se firme por el área correspondiente. Muy bien. Pues no sé si haya alguna otra pregunta. Si no, pues creo que ya agotamos el tiempo de la reunión, de la charla. A todos los que van a postularse este año para el SNI, les deseo mucho éxito. Necesitamos generar investigación para producir el cambio. Solo mediante la investigación, solo mediante la investigación seria, formal, pues realmente podemos incidir en la mejora en la calidad de la educación. Es un trabajo que tiene su recompensa. Hablando del SNI, pues tiene su recompensa económica, pero hablando del camino profesional y de la trayectoria profesional, tiene otro tipo de recompensas que se traducen en el reconocimiento de la comunidad académica, en que en algún momento tú puedas convertirte en un referente nacional o internacional de tu tema de investigación, que te permita acceder a otros escenarios de formación, etcétera. Es como una bola de nieve, ¿no? Todo empieza con el primer artículo que te costó muchísimo trabajo escribir y que sea publicado, y ya después cuando te das cuenta son 3, 4, 5, y empezaste con un artículo en una Latindex y de repente publicas ya nada más Q1 y Q2, y no porque seas sangrón o seas creído, no, sino porque simplemente ese es el nivel de calidad de escritura, de producción científica que ya alcanzaste, y ya no te das el permiso de bajar a producción, la producción con la que empezaste, y de repente te empiezan a llamar para una conferencia y te invitan a una clase en una universidad extranjera, y de repente, antes nadie te hacía caso y de repente ya te están mandando a publicar en mi revista, y hasta les dices que no a veces, no, discúlpame, es que estoy muy ocupado ahorita en otro artículo, pero el año que entra con gusto. Entonces es una bola de nieve muy padre, ¿no? Entonces, a los que van a ingresar, mucho éxito. Los que ya están en el SNI y van a subir, pues más éxito. Ahí luego nos comparten su experiencia, y muchas gracias, Angélica. No, George, al contrario, muchas gracias a ti por tu apoyo en este proceso que es tan importante para la universidad, pero sobre todo para todas y todos los investigadores que forman parte de esta casa de estudios y que son la clave, pues, para poder llevar a nuestra institución, pues,
pues a un nivel pues mucho más importante. Entonces, ya nada más para cerrar, quisiera que me permitieras compartir mi pantalla para hacer lectura de reconocimiento por la actividad que estamos realizando el día de hoy. Nada más un minutito, por favor. Que no lo encuentro aquí entre todas las pantallas que tenemos abiertas. Un momento. Ahora sí. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Bueno, pues me permito hacer lectura de reconocimiento. La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Enrique George Reyes por haber impartido la plática Claves para la postulación al SNI, estrategias y consejos para las y los investigadores aspirantes al reconocimiento. Está fechado con 12 de marzo de 2024 y firma nuestro rector, el licenciado Guillermo Mejía Ángeles. Pues muchísimas gracias nuevamente, George, y bueno, estaremos en contacto para precisamente trabajar con los otros talleres que comentaste con mis compañeras y compañeros, y bueno, para llevar finalmente a éxito y a un crecimiento el área de investigación de nuestra institución. Muchas gracias. Pues el reconocimiento ahora mismo lo subo al rizoma. Ok, pues muchas gracias a todas y a todos por su compañía y por su interés en esta parte del fortalecimiento de las capacidades científicas de todos los que conformamos a la universidad y les deseo una bonita tarde.